todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de los Andes Cooperativa, nos lo vamos a tomar con un invitado muy de la casa, quien es el doctor Jorge Iván Tamayo Morales, abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, con quien vamos a tocar un tema muy especial, y es el de la Ley 1826 del 2017, que va a entrar en vigencia ahora, va a entrar a regir ahora a partir de julio. Y esa ley es la ley de pequeñas causas, y él nos va a desglosar un poco de qué se trata esta ley, que es muy importante. Doctor Jorge Iván, bienvenido a Tinteando con la Firma. Muchas gracias, dispuesto a compartir las nociones básicas que se tienen al respecto. A ver, doctor, ¿qué es eso de pequeñas causas? Pues da a entender uno como que son delitos menores, ¿cómo es eso? Bueno, antes de dar respuesta a su pregunta, creo que lo ideal, y por respeto a los televidentes, es hacer una introducción al respecto. Y es que para Colombia en la última década se ha dado una legislación importante frente a cómo investigar, cómo judicializar y cómo posicionar un reproche penal. En ese orden, en el año 2002, por medio de un acto legislativo, el Congreso de la República modificó el artículo 250 de la Constitución de 1991 y creó un sistema penal acusatorio. Como figura importante se creó el juez de control de garantías. Y es que en otrora la Fiscalía General de la Nación no tenía límites en su proceso de investigación y se capturaba para investigar, ¿cierto? No, ya hoy en día todas las labores de investigación de la Fiscalía General de la Nación tienen un control por medio del juez de control de garantías. Bueno, esa misma ley 906 de 2004, soportan el artículo 250 de la Constitución del 91, dice, y de hecho a la fecha, que el único que puede adelantar investigaciones es la Fiscalía General de la Nación. Todo un éxito hasta el momento. Pero resulta que hay esta novedad legislativa, que es la Ley 1826 de enero 12 del presente año. A modo de conclusión, se vio la necesidad de esta novedad legislativa por dos situaciones. La primera, la congestión judicial, ¿cierto? Y lo segundo es que la Fiscalía General de la Nación se está desgastando en asuntos de poca monta y no le está prestando atención a asuntos más graves, de impacto social. Pero, llámese las economías ilegales, llámese las bandas o BACRIM que llamamos, el microtráfico, ¿cierto? Entonces lo que se pretende con esta ley 1826 de 2006, como usted lo especificó, que entra en vigencia en julio del presente año, es lograr rebajar ese índice de congestión judicial y lograr una pronta justicia. Entonces, doctor, esta modificación que se hizo a la Constitución del 91, el objetivo siempre era, digamos, descongestionar toda la parte de la rama judicial con tanto proceso que había, ¿cierto? Bueno, entonces la ley 1826 es la que los medios de comunicación han tildado como la ley de las pequeñas causas, ¿cierto? Sí. En la actualidad, un proceso ordinario o un proceso penal se toma 5 audiencias. La primera, un proceso normal. Un proceso normal, sí. ¿cierto? 5 audiencias. La primera es una audiencia de formulación de imputación, que es un acto de mera comunicación. El Estado, por medio de la Fiscalía General de la Nación, le da a conocer a un ciudadano que va a ser investigado por X o Y delito. Desde ese momento se activa para la persona toda una posibilidad para defenderse, buscar su abogado. No obstante, la persona de que tenga conocimiento
de que en su contra se inicie un proceso penal, igualmente puede acudir a estrategia de defensa, no solamente desde la audiencia de formulación de imputación. La segunda audiencia es la que llama el sistema penal acusatorio como la audiencia de formulación de acusación, por medio del cual la Fiscalía le da a conocer todos los medios de prueba que tiene para efectos de convencer a un juez de la República sobre la necesidad de un reproche penal. La tercera audiencia se llama una audiencia preparatoria que consiste ya para el acusado dar a conocer qué pruebas pretende hacer valer para desvirtuar la acusación de la Fiscalía General de la Nación. Para defenderse, pues. Correcto. Y una última audiencia, mejor, una penúltima, es ya la audiencia de juicio oral como tal. La Fiscalía presenta sus pruebas y el acusado, por medio de su defensa técnica, las suyas. Es todo un debate para efectos de convencer al juez de la República o juez de conocimiento, como lo dice el sistema penal acusatorio, para efectos de que el juez o posicione el reproche penal o absuelva o exonere al respecto. Y en el evento de que se anuncie un sentido de condena, ahí sí viene la última, que es el fallo como tal, la audiencia de la lectura. ¿Y ese proceso más o menos es de cuánto tiempo? Bueno, esa misma ley 906 de 2004 establece un margen de tiempo entre la imputación y la acusación, entre la acusación y la preparatoria y entre la acusación y el juicio oral. Se establecen unos márgenes de tiempo. Es aquí donde se presentan los famosos vencimientos de término, que inclusive es muy novedoso en la actualidad en relación a las directivas de Interbolsa, que están logrando la libertad precisamente por vencimiento de términos. ¿Y quién la da? El juez de control de garantías. En otrora, las personas permanecían largo tiempo sin importar que ese juicio oral terminara en X o Y tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que busca ya esa ley 1826 es que esos delitos de poco impacto social no agoten esas 5 audiencias, sino que se agoten en 2 audiencias. Pero perdón, doctor, antes de entrar a esa parte de las 2 audiencias, una inquietud que tengo. Cuando se habla de vencimiento de términos, el acusado, digámoslo así, puede sacar pecho y decir, vea, no, vea, antes quedé libre, mire que no, lo que quiere decir no es que haya quedado libre porque es buena persona, sino porque el proceso cumplió un término y se venció. Otro ejemplo, el caso de Luis Alfredo Ramos. No por estar libre significa que ya está absuelto, no, sino que como no se logró terminar el juicio oral en el tiempo que dice la ley, logra su libertad, pero el proceso como tal continúa, ¿cierto? Inclusive, permítame un paréntesis, para hacer esa diferencia de lo que era antes la 906 y lo que es la 906 como tal. Lo ideal en la actualidad es que no se tenga privada una persona de la libertad mientras el proceso continúa. De hecho, al Estado colombiano tiene varias condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente porque capturan para investigar. Entonces, lo que se recomienda a toda esa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que no se prive de la libertad a las personas mientras el proceso está investigando. Exacto, porque resulta que estar privado de la libertad, el proceso en curso, eso es limitar el derecho de defensa. No es lo mismo defenderse en libertad que privado de la libertad. Muy bien. Bueno, doctor, entonces ahora sí, ya después de este paréntesis, explíquenos un poco entonces ya lo de la, entre comillas, pequeñas causas, que es de solo 2 pasos. Correcto, bien. Entonces, no para todos los delitos va a ser la ley 1826 de 2017, de enero 12, sino que el artículo 5 de esa misma norma nos dice qué delitos van a ser objeto de ese proceso abreviado o de 2 audiencias para efectos de la resolución de ese conflicto como tal. A modo de ejemplo está el proceso de inasistencia alimentaria, están los procesos de hurto calificado, hurto simple, lesiones personales que no superen 60 días de incapacidad,
lesiones personales con alguna deformidad temporal, no permanente, entre otros delitos, ¿cierto? Inclusive los robos están más... Exacto, el hurto y los delitos querellables, ¿cierto? ¿Qué son los delitos querellables? Es que aquel proceso avanza en la medida que el perjudicado o el sujeto pasivo del hecho denuncie, ¿cierto? Muchas veces se critica el sistema judicial de Colombia que porque no hay resultados, pero la víctima como tal no presenta la denuncia, ¿cierto? Entonces, esos delitos querellables también son susceptibles de este procedimiento abreviado. ¿Cuáles son, por ejemplo, esos delitos querellables? El hurto que no supere los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la injuria, la calumnia, la injuria por vías de hecho, entre otros delitos. Bueno, doctor, hace días hicimos un programa con la inspectora de policía de nuestro municipio. La pregunta es, si yo llego donde la inspectora y le comento una situación que tengo, ella mirará si lo puede atender ella o si ya es un delito que cubre lo de pequeñas causas, entonces ya encaminaría ese proceso hacia... Considero que la obligación de ese despacho municipal es remitirla, bien sea, por ejemplo, el caso nuestro, en nuestra jurisdicción, se turnan por semanas Policía Judicial de la Policía Nacional ubicada en el Comando de San Pedro y otras semanas en las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía que queda por la carrera Restrepo Escobar o sector al Colegio María Auxiliadora. Entonces allí le recepcionan la denuncia a ese delito querellable, lo remiten al fiscal encargado y este adelanta el procedimiento como tal. De forma que esta ley 1826 de 2006 igualmente crea la figura del acusador privado, o en otras palabras lo que se llama la conversión de la acción penal pública en acción penal privada, es decir, como lo fijamos al inicio de la entrevista, de que lo que se busca es que las personas tengan una pronta resolución del conflicto. De la situación, sí. De forma que las personas de estos delitos no están obligadas, a supeditarse a la agenda del fiscal y pueden contratar un abogado para efectos de que realice la misma labor que hace el fiscal. El fiscal. A ver, entonces, en otras palabras, digámoslo así, si una persona está inmersa en una situación de estas y tiene la situación económica buena, pues más rápido puede solucionar ese problema si contrata un abogado. Inclusive es una crítica que se le hace a la norma, que la titulan de la privatización de la justicia, porque todo el mundo no va a tener la capacidad de contratar un abogado para efectos de que le adelante en el menor tiempo posible ese proceso penal. Bueno, y usted sabe que en Colombia da para todo. Una persona que esté inmersa en una situación de estas puede solicitar un abogado de oficio. Bueno, sí. La Constitución del 91 creó también la Defensoría del Pueblo, ¿cierto? Para efectos de la promoción y garantía de los derechos humanos. Sí. Esta Defensoría del Pueblo tiene un sinnúmero de programas, ¿cierto? Entre ellos está que las personas que se vean incursas en un proceso penal pueden solicitar la asignación de un abogado cuando no tienen los recursos económicos para ello. De hecho, acá en el circuito judicial de Andes, Antioquia, que se forma por los municipios de Jardín, Hispania, Betania y la cabecera que es Andes como tal, hay 3 abogados que se encargan de defender las personas que supuestamente han cometido un delito. Igualmente, en el evento que las personas se vean en la necesidad de tener un abogado para adelantar este proceso, sin duda la Defensoría del Pueblo les asigna un abogado. Perfecto, bueno, pero entonces, a ver, digámoslo así, es más o menos como la salud. Si usted va donde un médico particular, pues la atención es más rápida. Más rápida, correcto. Que si va, digámoslo así, a un ente oficial, pues mientras el médico lo puede atender, pasa un tiempo. Más o menos pasaría lo mismo con un defensor de oficio.
Exacto. Depende sí, de la qué conversión situación. de la acción penal pública en acción penal privada. La posibilidad de que se adelante el proceso en el menor tiempo posible. Bueno, doctor, esto en realidad sí va a descongestionar un poco más la justicia. Pues en mi concepto sí. Sí, sí. Basta con mirar que son 2 audiencias y no 5, no son 5. como lo detallamos. Bueno, en el transcurso de esas diligencias, de las 2 diligencias ¿cómo es? De imputación. No, esas 5 se van a reducir a 2, bueno, que se llama una audiencia concentrada y ya propiamente la audiencia de juicio. De juicio. Bueno, entonces, en el transcurso de esas 2 audiencias, alguien puede decir, no señor, es que esta situación no es para las 2 audiencias, esta ya es para las 5. O sea, por lo que usted nos decía ahora de cierto Exacto. monto y toda esa situación. Discúlpeme, el filtro lo hace, se presenta la denuncia como tal, ¿cierto? Sí. Ya sea Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía o Policía Judicial de la Policía Nacional de Colombia, remite al fiscal de la jurisdicción. Ya ese fiscal es el que hace en primera medida el filtro respectivo y dirá si es susceptible, plausible de la 1826 o por el proceso ordinario, que es la ley 906 de 2004. Sí. Ya, si es plausible la 1826, el ciudadano le dice al señor fiscal por medio escrito o verbal de que quiere que su proceso lo adelante su abogado contractual o su abogado de confianza, y este último se encargará de adelantar todo el proceso conforme a esta 1826. Bueno, doctor Jorge Iván, usted con tanto conocimiento que tiene, ¿cuál es? No, créame que sí, usted ya tiene mucha cancha. Muchas gracias. Con ese conocimiento que usted tiene, más o menos, ¿qué tipo de delitos son los más comunes en este suroeste que de pronto estén encajados en esa ley 1826? La inasistencia alimentaria, el hurto calificado, sí. Las lesiones personales que no superan esos 60 días, el hurto como tal, porque ya el microtráfico como tal ya sigue siendo un monopolio estatal, siempre lo va a adelantar el Estado. Muy bien. El porte de armas de fuego sigue siendo de la Fiscalía General de la Nación. Lo que llamamos delitos de poca monta o de poco impacto social son los que van a ser objeto de este proceso abreviado. Bueno, me quedó sonando eso de la inasistencia alimentaria. Normalmente esa inasistencia alimentaria, ¿eso qué tiempo se lleva un proceso de esos? Un proceso de inasistencia alimentaria en estos momentos se está tomando entre 7 u 8 meses. ¿Cierto? Cuando no hay allanamiento a cargo, ¿cierto? Sí. Porque la verdad es que la ley 906 de 2004 permite la justicia negociada. Eso, que el acusado acepte los cargos. Cuando evidencia que la prueba es tan evidente que no encuentra carga argumentativa para desvirtuarlo del Estado, opta por allanarse y por esa posición recibe una pena bastante flexible. Claro que sí. ¿Está usted de acuerdo con eso toda vez que pues, uno escucha esos debates en radio y televisión donde se habla de que este es un país esto es una justicia muy garantista, donde al acusado, desde que él se allane a cargos y todas esas cosas, se le dan una cantidad de prebendas y de cosas? Mucha gente critica eso. Eso, a la vez que acelera pues, el proceso, ¿en realidad sí es bueno o tiene su más y su menos, como dice? Tiene su más y su menos. Lo que se busca es la eficacia de la justicia, ¿cierto? ¿Qué se gana el Estado tomándose 20, 24 meses por buscar la verdad, ¿cierto? Y a veces ni la logra. Mientras que llegar a esa verdad implica la aceptación de cargos. Entonces, eso necesariamente necesita una retribución, claro. ¿cierto? Un beneficio. Un beneficio, sí. Entonces, de ahí se opta por dar el 50% cuando ese allanamiento es en la audiencia de imputación, una tercera parte cuando ya es en la audiencia de acusación o en la preparatoria, pero en mi concepto es algo importante
en gracia de la búsqueda de la justicia y de la verdad como tal. Bueno, doctor, usted nos dice que empieza a regir esta ley a partir de julio. Ustedes, los abogados, pues yo diario los veo a ustedes estudiando, tienen que estar ya capacitados para empezar a atender este tipo de procesos. Claro, eso requiere una actualización, porque realmente es modificarse el proceso ordinario, de forma que tiene que estar uno al día a la hora de ir a convencer a un juez de que acceda a darle el trámite de la 1826. Perfecto. Si uno no está siquiera en esa actualidad, creo que un despacho va a negar darle el trámite respectivo. Claro que sí. Bueno, doctor, ya para terminar y saliéndome un poquitico del tema, ¿qué opinión le merece la cadena perpetua? Bueno, en la actualidad es un tema importante de abordar, ¿cierto? En especial de lo que ha pasado con la niña Janet, ¿cierto? Creo que el tema no es la cadena perpetua para enfrentar esta situación. Hay muchos pues que, como se dice, en el calor de la noticia. Exacto. Y el dolor. Y pues, en la actualidad la Constitución de 1991 propende por la vida, ¿cierto? Y un reproche penal de cadena perpetua o de la pena de muerte ataca esa convicción de la Constitución del 91. Considero que es necesario tratar mucho el tema de prevención, educación de padre, educación de familia, para que estas situaciones no se presenten. Obviamente, el sistema de enfrentar la criminalidad requiere no solo el aumento de penas. Yo creo que es necesario abordar más bien toda la tipificación de delitos en torno a evitar sucesos como este. Pero la cadena perpetua considero que no es compatible con el pensamiento de propender por la vida, que es la línea constitucional. Bueno, doctor, ya para terminar, la última inquietud que me queda. Como todos los días hay procesos que están en curso, en un juzgado, si a partir de julio, digamos, a ver, en el mes de junio empezó un proceso. Correcto. ¿Sí? Y ese proceso es el de las 5 Correcto. pasos, ¿sí? Y en ese transcurso, bueno, ya empezó julio y empezó a regir esta nueva ley. Si alguno de esos procesos que iban en la ley de 2004 se podrían pasar. No, señor. Esta no, ya tienen que seguir. Es a partir de la ocurrencia de julio hacia adelante. Ah, perfecto. O sea, cualquier juicio que se inicie desde julio y cumple con la ley 1826, empieza ese proceso. Hechos ocurridos antes de la vigencia, entrada en vigencia de la 1826, tienen que continuar con la 906 de 2004 o con las 5 audiencias. Ya los hechos que ocurran a partir de esa vigencia y sean posibles adaptarlas, adecuarlas a la 1826, puede acudirse a la figura del acusador privado. O sea que, como dicen por ahí en lengua de derecho, no es retroactivo, ¿cierto? Ahí voy aprendiendo un poquito. Sí, bueno, doctor Jorge Iván, le agradezco que haya atendido nuestra invitación. Con gusto. Espero más adelante, después de julio, contar un poco esa experiencia de cómo nos va con esto. Perfecto, con y en otros temas, reitero, nociones básicas que pueden ser importantes para la comunidad, como el tema de la justicia especial para la paz. Claro. Que es muy novedad en la actualidad. Bastante. Doctor, yo lo decía al inicio del programa, es que usted es un colaborador de la casa. Muchas gracias. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa.